Bienvenidos nuevamente al programa Don Randa Presenta, después de una ausencia de algún par de meses, yo creo, o tercia de meses. Regresamos nuevamente, esperemos que ya sea continuo cada 8 días, como estábamos manejándolo anteriormente. El día de hoy tengo a un invitado que es mi amigo, aparte de haber sido mi ex compañero de escuela, de secundaria, al profesor Edgar Martínez, maestro de telesecundaria. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí con la inquietud de saber qué puedo yo ofrecer para aclarar dudas sobre la formación y sobre todo el trabajo que desempeño en telesecundarias. Bueno, para la gente que, a lo mejor van a ver este video, lo van a ver tus alumnos, tus conocidos, que ya saben tu formación, pero nos querías compartir un poco de tu formación académica, por favor. Claro, cómo no. Mira, empezamos, generalmente siempre empezamos por los bachilleratos. Mi formación fue en la preparatoria Pedro Vallejo, y después ahí decidí estudiar la Normal del Estado, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, en el año del 2001 al 2005, y de ahí más adelante hice una maestría, de la cual no estoy titulado, pero hice una maestría en educación superior, y pues hasta ahí me quedé, aparte de hacer una diversidad de cursos, de diplomados, de talleres que tienen que ver con la formación propia del espacio donde laboro. Bueno, ¿esta maestría que nos comentas fue enseguida de la licenciatura o duraste un tiempo después para tomarla? Pasé un poquito, unos dos, no, déjame ver, fue en el 2009, 2008-2009. Me tardé un poquito porque no estaba bien decidido, la verdad. A mí la maestría no me llamaba mucho la atención. Lo que sí me empezó a mover ahí la intención de hacer la maestría fue que veía que había compañeros muy preparados y que utilizaban un lenguaje de repente medio extraño, y obviamente sí lo manejaba, ¿verdad? Pero sentía yo que algo me estaba faltando. Entonces, cuando entro a estudiar la maestría, pues te cambia toda la perspectiva de ser docente, ¿no? O sea, ser licenciado es una cosa, pero entras a la maestría y es más exigencias, es leer más, es conocer más, es confrontar proyectos, es hacer tus propios proyectos, hacer tus propias ¿cómo se dice? Proyecciones de la educación, cómo te gustaría que fuera la educación. Entonces empiezas a hacer otras cosas que en la licenciatura, a pesar de que las licenciaturas son pues las que te forman, las que te van diciendo qué es lo que vas a trabajar, pero la maestría te hace ver, si estabas viendo aquí en chiquito qué es lo que querías estudiar, ya como máster empiezas a tener otra visión, empiezas a comparar modelos educativos, empiezas a escribir tus propias tesis de cómo quisieras que el modelo educativo en tu país fuese, ¿no? Entonces empiezas a cambiar, pero te digo, al principio no me llamaba mucho la atención, sino que fue a base de que una compañera maestra la escuchaba yo decir, es que como yo soy máster, doctora, algo así, tengo otro tipo de visiones y otro tipo de mentalidades, entonces yo no puedo entablar comunicaciones con ustedes, y fue una así como que una espinita que dije, pues como si tú utilizas el mismo lenguaje que yo, especializado, ambos hablamos sobre educación, y que realmente no es así. O sea, no es porque tengas una maestría que vas a hablar mucho más amplio o que vayas a ser mejor que alguien más, sino que vas a tener una visión muy distinta. De hecho, te haces hasta más sencillo. Entre más estudios, más sencillo te haces, porque empiezas a comparar tu trabajo, tu esfuerzo con el esfuerzo de los demás maestros. Entonces, como que eso me llevó hacia lo que es estudiar la maestría. Ok, bueno, aparte de la maestría, en docencia o... Ajá, una maestría en educación superior. En educación superior, sí. ¿Qué sigue de ahí de una maestría para la educación? ¿Qué sigue después de una maestría? Pues el doctorado. En el doctorado ya, hasta donde yo sé, porque la verdad no lo he estudiado, sé que es más especializado. Empiezas a hacer un trabajo ya más elaborado en función a la educación,
empiezas a comparar, a hacer tesis, empiezas a hacer proyecciones de cómo te gustaría realmente la educación en México, pero ya no como en la maestría que nada más haces comparaciones. Acá ya ofreces una, ¿cómo te diré? Una posibilidad de mejorar, ¿no? Bueno, a mi forma de ver, un doctorado debe de promover la mejora de la educación en cuestión de educación, ¿verdad? En otras especialidades pues obviamente es muy diferente, pero en la educación un doctor debe de buscar siempre promover las mejoras en la educación en las aulas. ¿Sí? Ok, bueno, nos comentabas, egresaste de la normal, ¿en qué año, perdón? 2005. 2005. ¿Y cuánto tardaste ya para estar frente a grupo? ¿Cuál fue el proceso? Híjole, en aquel tiempo era muy difícil porque nosotros teníamos que acercarnos a un sindicato, a una secretaría de educación, llevar tu solicitud para acceder a una plaza. Era muy complicado, la verdad. Tenías que estar yendo en la mañana, en la tarde, a mediodía, estar ahí, porque las plazas salían como pan caliente. O sea, salía un maestro que era el encargado de trabajos y conflictos de telesecundaria en el sindicato y decía, hay una plaza a tal lado, y pues todos la queríamos, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero luego luego empezaba a decir, bueno, pero de ese que la quiera, ¿cuántos años ha estado aquí? ¿Cuántos interinatos ha tenido? Y pues obviamente pues en el 2005 no tenía ningún interinato, no tenía ninguna posibilidad de acceder. Entonces fue como estar un año y medio más o menos, si acaso 2, estar ahí esperando a la expectativa. Pues la verdad era muy complicado porque en aquel entonces le hacías a todo. O sea, te proponían algo ahí en el sindicato y decías, claro, pues yo voy y te apoyo, hago, no sé, labor de apoyar a los maestros en los eventos, ¿no? Siéntese aquí, acomodar sillas, etcétera, con el afán de que pues te tomaran en cuenta en aquel tiempo y pues acercarte a la posibilidad de tener una plaza. Hoy en día, bueno, más adelantito, como 2-3 años después de que yo ingresé, hubo la oportunidad en aquel tiempo estaba Felipe Calderón y hizo una modificación a la forma de acceder a las plazas, que era por examen, y esa ya era una posibilidad más fácil porque pues salías de la normal y salías con los conocimientos bien frescos y te metías a hacer un examen, pues órale, va, ¿no? Lo haces y muchos accedieron de manera un poco más, no tan fácil, pero sí más factible de tener su plaza, porque pues no somos ni 5 ni 6 maestros los que solicitamos las plazas, ¿no? Entonces a veces es todo el estado, ¿no? Son maestros, inclusive después se abrió la posibilidad de que fueran sino que fueran licenciados, y todo aquel licenciado que tuviera una formación específica con ciertas características pues podía acceder a cualquier área de especialización para dar una cátedra de educación secundaria o de primaria, ¿no? Uh-huh. Pero sí te digo, en aquel tiempo a mí tardé como más o menos 2 años, pero en ese inter de llegar a una plaza base, yo tuve la oportunidad de dar clases en preparatorias por parte del SER. Entonces, ¿interinatos? Pues no, básicamente no en interinatos, sino que te daban unas horas por cooperación, es decir, en aquel tiempo, no sé si todavía a la fecha el SER pague maestros por parte de su propio recurso, y pues esas eran las horas que yo tenía, ¿no? O sea, a mí me pagaban con recurso propio de la institución y daba las clases en aquel entonces tenía que ver con taller de lectura y redacción, porque mi formación es en educación secundaria en el área de español. Uh-huh. Entonces empecé a trabajar en Villa de Arista en una preparatoria, y de ahí pues le tuve que dar las gracias al maestro Jesús, que ahorita no recuerdo su apellido, pero ese es el maestro Jesús, y pues me vine a una oportunidad que se me dio en el sindicato a tener una plaza, y pues sí pasaron
2 añitos, pero había compañeros que tenían Más tiempo. 5 o 10 años. Puede pasar esperando. mucho tiempo para que te den así En una plaza. aquel tiempo era muchísimo, muy complicado, y había maestros de 10, 15 años que habían estado ahí esperando la oportunidad de una plaza. Se les daba la oportunidad en interinatos muy cortos, de 3 meses, 6 meses, y a veces ni les pagaban. O sea, Pero ya te contaba como para sí, como tomarte parte en cuenta. sí, les tomaba, pues, servía. Pero en aquel tiempo, híjole, no quisiera yo mencionarlo, pero a veces era necesario un empujoncito por parte de una recomendación, o ser familiar directo de maestros, tener ahí alguien Una conocido. palanca, sí, digámoslo, una palanca. Sí, Porque una bueno, palanca. un poco de Ajá. meritocracia y una palanquita y el Así empujón. es, sí, o sea, era toda una historia. Hay muchos compañeros que te pueden platicar historias inimaginables, desde que andaban en la obra mientras obtenían su plaza, siendo, pues, sin menospreciar, ¿verdad? Pero eran albañiles, eran electricistas, eran cualquier otra cosa, pero obviamente ellos tenían su aspiración de llegar a ser maestros, porque para eso habían estudiado, ¿no? Entonces, no tanto porque yo diga que sea discriminatorio serlo, pero ellos no podían acceder a esa posibilidad de ser maestros, entonces trabajaban, pues, de albañiles, de lo que pudieran, ¿no? Taxistas. Por mientras de que se les daba una oportunidad. Así es. Entonces, hay muchos maestros que cuando yo ingresé hubo la oportunidad y se dieron bastantitas plazas, y casi la mayoría de los que estaban ahí en ese momento pidiendo o solicitando plaza les tocó. Entonces, pues sí, en aquel tiempo era un poquito más complicado. Hoy lo complicado es pasar un examen donde hay, ¿qué será? 1,000, 2,000, 3,000, no sé cuántos aspirantes. Y de esos, por ejemplo, en el nivel telesecundaria a veces dan nada más 5 plazas o 3 plazas. Entonces, máximo 10, y eso ya te estoy diciendo que son muchas, ¿no? ¿Por qué? Porque telesecundarias todavía es un universo muy pequeño. Serán alrededor de 7,000, 8,000 maestros de telesecundaria, y la mayoría de ellos apenas hasta hace unos 2 años se empezaron a jubilar en masa. Anteriormente se jubilaban por deseo propio, pero eran muy pocos los maestros, porque telesecundarias es básicamente muy joven, ¿no? Tendrá unos 41 años, 42 años aquí en San Luis Potosí, a partir de 1980-81. O sea, a nivel nacional, pues obviamente desde de 1962 más o menos, pero aquí en San Luis es relativamente joven. Entonces todos los maestros que están en servicio, pues básicamente son maestros que iniciaron con el sistema. Entonces, ahorita acceder a una plaza, pues no, o sea, es muy complicado, se tienen que jubilar, y de nueva creación, pues realmente hay pocas. Hay poco. Ajá. Bueno, entonces se te dio esta oportunidad en una preparatoria, dices. En una preparatoria, saliendo al primer año de haber regresado de la normal del estado, se me da la oportunidad de dar clases en una preparatoria en Villa de Vista. Y luego ya vuelve a presentarse otra oportunidad, y ahora sí ya es cuando ya entras de lleno a la telesecundaria. Sí. ¿En qué municipio empezaste? Empecé en Villa de Ramos, San Luis Potosí, más o menos como en el 2006, 2007, más o menos. Y bueno, y digo municipios porque yo era, o soy todavía, ahorita vamos a aclarar esa duda, de que las telesecundarias son en las comunidades rurales. Ah, bueno, sí. Pero tú estás aquí en la capital, ¿verdad? Digámoslo así. Sí, porque también San Luis Potosí es un municipio. Sí, y San Luis Potosí tiene sus comunidades. Sí, pero ya, bueno, aquí en la capital yo no sabía, hasta ya después platicando nosotros, que sí las sabía. Ahora, en este sentido de que están ya en la capital, ¿no? Suponiendo, porque es el municipio, ¿verdad? Sí. ¿Qué diferencia hay en una secundaria general y en una telesecundaria en cuanto a la preparación de los maestros? En tu caso, tú implantas todas las materias. Así es. Se me hace un poco más complicado. En cambio, las generales, pues el maestro es o el de matemáticas o el de taller de lectura y redacción, supongamos. Así es. X. Nada más se va a preparar en esa área.
pero tú te preparas en todas, ¿no? Sí, sí, bueno, la diferencia nada más es en el nombre, porque el modelo, más bien en el modelo, porque el plan educativo pues es básicamente para todos, secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias. Lo que aquí va a variar es que pues en telesecundarias el maestro es de 8 a 2 y es un solo maestro. En el caso de las secundarias generales y las técnicas es que se les asigna un maestro especialista de la materia. Entonces tienen al maestro de español, al maestro de matemáticas, al maestro de física, de ciencias. Obviamente hay materias que las pueden combinar, ¿no? Por ejemplo, el maestro de matemáticas quizá también te pueda dar en la materia de física. ¿Química también puede ser? Quizás sí, a lo mejor. De hecho, yo sé que hay maestros especializados en química, pero, por ejemplo, las materias que son afines, por ejemplo, el maestro que da química, quizá de biología, ¿sí? Porque son materias que son más o menos similares, afines. Entonces, en el lado de, digámoslo así, que ellos se hacen una planeación para toda la secuencia y la ejecutan en los diferentes salones, ¿no? O sea, la misma planeación que hacen para primero A, van y la ejecutan en primero B. A ellos lo único que les modifica es el número de alumnos, pero la planeación sigue siendo básicamente la misma, ¿no? En el caso de telesecundarias no planeamos, porque básicamente el modelo nos permite tener la oportunidad de tener el libro del maestro, y el libro del maestro es básicamente una planeación donde te da los enfoques, donde te dan las posibles intenciones didácticas, los objetivos, las actividades. Lo único que tienes que hacer tú es hacer la modificación. Es decir, si el libro te marca que veas una página de internet, pero pues estás en la Sierra de la Huasteca donde no hay internet, pues el maestro tendrá que escribirle ahí en su libro, en su planeación, que hace la modificación, donde él previamente pues ya descargó la información, ya descargó el video, va y se los proyecta en la institución, ¿no? Pero básicamente nosotros tenemos que revisar las materias que se van a dar durante toda la semana, o durante, digamos, el lunes, qué materias vas a ver: español, matemáticas, historia, geografía, ciencias, formación cívica y ética. Entonces tienes que revisar los libros del maestro y ver qué puedes o no puedes dar frente a qué es lo que se puede y lo que no. Así es, entonces tú haces las modificaciones ahí. En cambio, el maestro de secundarias generales o técnicas, pues él ya tiene elaborado su formatito y las cuestiones que va a dar en su clase. Supongo yo que como están en ciudad, pues deben de tener un poquito más de elementos que les permitan dar su clase de una forma más asertiva. Como yo ahora que estoy aquí más cerca a lo que es la mancha urbana, pues tengo más acceso a diferentes materiales, ¿no? El internet, pues claro que sí, porque pues, hasta donde yo estoy hay cobertura de internet. Entonces, anteriormente donde yo estaba laborando, pues, no había internet, pero modificabas esas partes, tú lo investigabas por la antelación, ibas y aplicabas lo que se debe. Ahora telesecundarias tiene una herramienta que te ayuda bastantísimo, y esta herramienta es que tienes lo que es la mediateca. La mediateca te permite manejar los diferentes videos, las diferentes páginas de internet que te solicitan el libro, pues ya vienen precargadas en discos. Entonces lo único que haces es que instalas el disco en una computadora y pues ya ahí tienes ahí todo lo necesario, ¿no? Bueno, disculpa mi ignorancia, que me dejaste con esa palabra. ¿Cómo dijiste que era? La mediateca. Mediateca. ¿Qué es la mediateca? La mediateca es un conjunto de es como una enciclopedia, digamos. Es multimedia, donde te permite acceder a la materia de español, de matemáticas, de historia, de geografía, de ciencias, de cualquier materia de educación básica, de secundarias, perdón, y ahí pues lo utilizas como una herramienta, ¿no? O sea, ya no es precisamente que des la clase con eso, sino que es una herramienta más que te permite ampliar el conocimiento de los jóvenes. Fíjate que hace poquito no me sorprendí, pero dije, bueno, ya tenía que pasar en algún momento. No es de educación básica, pero es de un Cobash. Vi que en un libro, no me acuerdo de qué materia, ya hay hasta links para meterse a ciertas páginas ya, ¿no?
Sí, es que bueno, la educación tiene que ir evolucionando, ¿no? Entonces... Ya nos habíamos tardado, exacto, vamos sí. a verlo de esta De manera. hecho, telesecundarias es como el impulsador de la tecnología en educación, porque pues todo lo que utiliza telesecundarias lo quisiera tener educación secundarias generales o técnicas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te digo, la multimedia es como una enciclopedia digital, donde pues tú nada más le das un clic y te abre el video, te abre una hoja de cálculo, te abre el Word que necesitas para trabajar ya precargado con la información necesaria. Entonces ya nada más le completas y lo vas guardando en los archivos de la computadora, ¿no? Y los puedes tener ahí como un portafolio de evidencias de trabajo. Actualmente pues los Cobach deben de trabajar, o los SITs, los Cebetas y todos ellos deben de vincular la tecnología con el trabajo cotidiano de la educación, porque pues no puedes estar ajeno a eso. O sea, tienes que estar a la vanguardia en conocimientos, tienes que utilizar videos, utilizar fotografías, impresiones, no sé, cuánta cosa te puedas imaginar. Más que nada, como que ver el tema más a fondo, no nada más en el libro y explicado, a lo mejor ponerlo práctico en un video. Sí. Bueno, lo que hace telesecundaria es precisamente eso. Cuando estaba platicando ahorita de la multimedia, que nos pasamos a la otra situación, es que no es precisamente todo, sino que el maestro conduce toda la actividad en telesecundarias. Entonces el libro te pide hacer ciertos ejercicios que los puede hacer de manera autónoma el alumno. De hecho, para eso está diseñado los libros de telesecundaria, para que el alumno casi por sí solo vaya obteniendo el conocimiento, ¿no? El maestro ya nada más va a dar una pequeña explicación, y luego el libro o la secuencia te pide que veas un video, y este video te va a reafirmar lo que estás viendo tú en clase con los muchachos de una forma completamente distinta, ¿no? ¿Y tú crees que sí se hace un poco más dinámica la clase en este método, en este sistema de telesecundaria a una secundaria general, supongamos? O sea, que el alumno sea más participativo, se entretenga más y le llame más la atención la clase. Yo digo que sí. Yo creo que si tú le pones al alumno videos después de que tú ya le diste una explicación, tu explicación a veces, como todo maestro, debes entender que lo que tú explicas a lo mejor no es para todos. O sea, hay diferentes formas de aprender, ¿no? Pero si el alumno no te entendió a ti, a lo mejor lo puede entender en el video a través de un video, ¿no? O a lo mejor si se le quedó por ahí alguna duda de lo que tú explicaste en el video, te lo puede decir. Ahora, no nada más un video, también le puedes poner un juego electrónico, no sé, algo interactivo que pueda el alumno manipular en la computadora, y eso es, pues obviamente a qué niño no le interesa mover las computadoras. Y más, ¿no? en estos tiempos que bueno, perdemos, porque me incluyo, perdemos el tiempo a veces en cosas que no tienen sentido con la tecnología. En cambio ahorita ya en el sistema escolar, con lo de la pandemia, a lo mejor se llevó un poquito más a otro límite. Se integraron otras cosas, aunque bueno, con la cuestión de la pandemia hubo una serie de errores, porque obviamente nadie nos preparó para esa situación, ¿no? O sea, nadie nunca se imaginó que, vámonos de vacaciones una semana antes, vamos a esperar a que esto pase y vamos a regresar dentro de 3 semanas, y cuando dentro de 3 semanas ibas a ingresar te dijeron, no, espérense otra semana, y luego que siempre no. O sea, cuando acordamos fueron 2 años. Acordaron fue exacto, es lo que iba, pero pues bueno, básicamente telesecundarias no batalló mucho, porque telesecundarias es como un precursor del hecho de la educación a distancia, porque básicamente eso es, telesecundarias utiliza la telemática, que es la educación a distancia, y con apoyo de una persona, una guía. En aquel tiempo los que hacían los videos eran actores de televisión. Hoy los videos de telesecundaria incluyen a niños, a jóvenes de escuelas telesecundarias que les gusta participar. Educamedia tiene
esa cualidad de que todos los videos son atractivos porque pues son jóvenes de la edad de 14 años, imagínate. Un joven de 14 años viendo a otro que le está explicando el tema y que lo lleva a cuestionar a los científicos, porque eso pasa en los videos, que van y hacen entrevistas y el joven de 14 años le pregunta a, no sé, se me ocurre Elena Poniatowska, ¿no? Y le preguntan que cómo se escribe. Y Elena Poniatowska les empieza a explicar y les dice, bueno, para escribir hay que hacer esto y esto otro, ¿no? Es un ejemplo porque básicamente lo estoy vamos, no inventando, sino asimilando como más o menos como es, ¿no? Uh-huh. Y aparte entonces el maestro le pide al alumno, ya como maestro le explica cuáles son las características para ser un buen escritor, qué tipo de corriente literaria vas a seguir, etcétera, etcétera. Y luego a partir de eso empiezas a escribir. Pero cuando se viene la pandemia, básicamente era mandarle los videos y o bien poner una videoconferencia y estar platicando con él y mostrarle los videos a través del Meet o del ¿cómo se llama el otro? Zoom. El Zoom, pero no se llegaba porque pues no estábamos adecuados para eso. Aparte toda la serie de situaciones que se tenían, que jóvenes que no tenían los recursos económicos para tener un celular, para tener, no se diga, el mismo internet, o sea, no, pues si no tenían celular, pues menos iban a internet, ¿no? Entonces, allá había algunos que tenían, pues los papás tenían su teléfono cacahuatito. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Pues después de los que sí tenían teléfono inteligente y que ya les habías mandado las actividades, pues tenías que hablar por teléfono con otro joven, ¿no? O con los demás, porque pues eran varios. Entonces, varios maestros optaron por crear pequeños cuadernillos que les permitieran dar su clase. Entonces iban hasta la comunidad, que pues desafortunadamente se arriesgaban bastante por la cuestión del contagio, pero pues ellos iban con tal de hacer su trabajo. Entonces iban y entregaban esos cuadernillos en telesecundaria, y durante la semana pues a través de teléfono, a través de otras circunstancias o de mensajito, pues ya le iban diciendo cómo hacer. No, y me imagino que entre los mismos compañeros se ayudaban, se hablaban, ay, mira, sí. Y si vivían cerca, pues con más razón. Sí. Pero bueno, seguimos diciendo que pues en ese tiempo de la pandemia pues nadie te preparó, ¿no? O sea, nadie te dijo cómo ibas a trabajar a través de distancia. Hay una serie de situaciones que pues afortunadamente las pudimos sobrellevar. No digo que las pudimos afrontar ni mucho menos que las superamos, porque todavía hasta la fecha tengo alumnos de tercer grado que tienen todavía un rezago muy marcado en cuestión de no hacer las cosas bien, porque aquí se tenía que pedir el apoyo de los padres de familia, y pues muchos de ellos trabajan, ¿no? Entonces es difícil que estén a pendiente de sus hijos y que a la vez estén trabajando. Bueno, en este sentido, la telesecundaria, ¿tú crees que tuvo algún ahorita hablando del rezago, se sintió ese rezago de estos 2 años? En telesecundaria sí, y me imagino que en secundarias generales. En secundarias generales, bueno, en todo lo presencial yo siento que sí vamos atrasados esos 2 años. Sí. Imagínate un chavo que hizo la prepa de 2 años y se la aventó toda en línea. Sí, muy complicado. Y va a entrar a la universidad, pues no sabe ni qué pedo. Sí, de hecho, por ahí escuché algunos comentarios de algunos alumnos egresados que decían, es que profe, cuando se vino la pandemia yo ingresé a la preparatoria y no sé nada, y ahora qué voy a hacer. Y pues bueno, o sea, es complicado y peor aún que te sientes con la responsabilidad moral de tener que contestarle, ¿no? Porque como maestro, pues tu interés siempre es que tu alumno aprenda, ¿no? Y que tu alumno se supere, y que si quiere ser ingeniero, pues haga lo mejor que pueda para que llegue, ¿no? Y si la limitante fue el aprendizaje, pues imagínate. Y luego, pues no quisiera yo denostar el trabajo de mis compañeros, de algunos que inclusive pues no estuvieron presentes, ¿no? O sea,
así como hubo alumnos que no estuvieron presentes, igual compañeros maestros. Debe haber habido, ¿no? Uh-huh. O sea, no podemos negarlo. Entonces, la falta de ética de tu trabajo, de poderles enseñar a tus alumnos de una mejor manera, pues es muy complicada, ¿no? A través de la línea, a través de la distancia es muy complicado. A lo mejor aquí se combinaron dos factores: la falta de ética que dices tú a lo mejor de algunos compañeros y la falta de interés de los alumnos también. Así es, sí. Entonces ahí se conjugó eso y pues ahora sí que valió madre el sistema, ¿no? Valió todo. Se nos cayó el sistema educativo. No fue el sistema, yo creo que fue todo. O sea, desde si no estaba funcionando adecuadamente lo educativo, forzosamente después se va a ver reflejado en lo económico, anteriormente se va a ver en la cuestión pues de todo, o sea, económico, administrativo, educativo, financiero de México, ¿no? O sea, todo. Pues sí. Todo. Bueno, turismo, todo. En todo se ve reflejado, la verdad. Es. Bueno, y ahorita ya tocamos un poquito sobre la diferencia en este sistema de telesecundaria y secundarias generales, el poquito rezago o el rezago de 2 años, no poquito, 2 años de rezago. Ahora tengo una inquietud yo. ¿En qué sentido? En todos los salones, en todas las aulas, en cualquier grado que tú quieras, siempre va a haber problemas con los alumnos. Ah, sí. Diferencias. ¿Tú crees en esa cosa que dicen algunos? Que tienes que ser amigo de tus alumnos para que se lleven bien y a lo mejor tú darles ese voto de confianza para que te cuenten cosas que a lo mejor ya serían extra escuela, de problemas entre los papás que repercutan en el alumno, sí. Drogas, embarazos a lo mejor, porque a lo mejor también te ha tocado. Sí. ¿Cómo manejas tú esa cuestión con tus alumnos? Híjole, mira, ahí tocaste un punto que dices que ser amigo. Yo creo que no tanto el ser amigo. Yo considero que debes aprender a buscar la manera de que el alumno confíe en ti, no siendo su amigo, con respeto, sino siendo la imagen del maestro, mantener una línea que es muy sensible y que se puede llegar a transgredir, pero sí con la idea clara de que quieres ayudar, ¿no? No los vas a ayudar a todos, no. A veces es muy difícil, es muy complicado. Yo en mi caso lo que hago es que trato de ganarme la confianza de ellos, haciéndolos entender que a sus papás ni a sus familiares voy a poder solucionar yo sus problemas, ¿no? Ni los voy a arreglar, ni los voy a cambiar de forma de pensar, pero que sí puedo hacer cambiar de pensar a ellos, hacerlos notar que sus problemas pueden tener o no una solución. Eso sí, siempre he sido muy claro en que hay problemas que no puedes solucionar. O sea, le tienes que decir al alumno, ¿sabes qué? Si estás viviendo esta situación, ¿tiene solución? Sí, pues soluciónela, ¿sí? Busque la manera, busque la opción, piense usted cuál sería la mejor manera de actuar, y a veces les preguntas, ¿qué harías? O sea, a ver, ¿tú qué harías? No, pero es que quiero que usted me dé un consejo. No, pero, o sea, sí te voy a dar un consejo, pero primero dime tú qué harías, ¿no? Y ya en el momento en que te dice, pues, si tú observas que es una cuestión viable, pues también te tienes que mantener un margen, ¿no? Porque dar un consejo a lo mejor puede llevar al alumno a actuar de una manera, entonces te vas a tener que responsabilidad de que tú le diste el consejo y a lo mejor hizo la cuestión no más adecuada y hizo algo que le repercuta en su vida, ¿no? Entonces tienes que mantener mucho esa parte de hacerlo entender que él tiene que ser responsable de sus acciones, ¿no? Entonces sí me ha tocado ver embarazos adolescentes ahí en la institución. Y inclusive yo he platicado con los compañeros y he platicado con las señoritas y les digo, bueno, ya la situación ya se dio, no la vamos a solucionar ni corriéndola, ni regañándola, ni haciendo que los papás también se pongan con el Jesús en el cielo, ¿no? Y gritando. No, ya pasó, la situación ya está. Ya está, entonces, a ver, ¿qué puedes hacer? Pues seguir estudiando, ¿no? Hasta donde se pueda. Entonces, si aquí en la escuela te vamos a dar la oportunidad,
pues aquí quédate, ¿no? Vas a concientizar a los demás compañeros de que a lo mejor la chica está embarazada, pero pues no por eso la vas a discriminar o la vas a así, exactamente. Entonces le tienes que hacer notar a los jóvenes que pues ella no hizo mal, que tampoco a lo mejor ha de haber sido lo más correcto, ¿verdad? Pero se adelantó a una etapa de su adolescencia. Sí, porque inclusive a mí me han preguntado mis alumnas, ¿usted qué opina de eso? Le digo, bueno, pues es que si ella decidió, es muy su responsabilidad, ¿no? Ahora lo que le compete a ella es entender que tiene que hacerse responsable de su futuro bebé, que ya está aquí, y entonces si le están dando la oportunidad de seguir estudiando, que la aproveche, ¿no? También les digo a los alumnos, bueno, el hecho de que ella lo hizo no quiere decir que ustedes también la van a hacer, ¿no? Entonces ahí sí concientizas y les dices a los jóvenes, bueno, si ella lo hizo, ella se va a enfrentar pues a comprar pañales, se va a enfrentar a que tiene que comprar leche, a que tiene que comprar ropa, zapatos. Entonces les empiezas a decir toda la situación para que ellos entiendan que a lo mejor la situación que va a vivir su compañera es muy difícil. No que sea malo, sino que va a ser muy difícil, y peor aún si el jovencito que es el padre del niño no se hace responsable, pues va a ser mucho más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás la van a estar señalando, los primos la van a estar señalando, o sea, es muy complicado. Entonces lo que sí tienes que buscar es prevenir. ¿Cómo lo haces yo no digo que en telesecundaria, sino que supongo que todos los demás niveles lo hacen, es darles pláticas a los alumnos donde les enseñas las responsabilidades que conlleva un embarazo. También inclusive les hablas de métodos anticonceptivos y todo esto. La frase que yo utilizo es: te estoy informando, no te estoy dando permiso. Exactamente. Sí, porque luego la agarran. Es que el profe me dijo y entonces puede hacer, ¿no? Es que miren, el profesor ya me enseñó el método anticonceptivo, el método del ritmo, y ya vimos que tal día no podemos embarazarnos. Pues vamos a darle vuela a la hilacha, ¿no? No, tampoco. Tenemos luz verde del profe. Sí, el profe. Es que el profe nos dijo, no. Es el profe. Entonces, la culpa la tiene el profe. Yo siempre les digo, aquí la responsabilidad es de ustedes. Si ustedes lo van a hacer, eso es ustedes se van a hacer responsables, ¿no? Pero también lo que sí siempre termino diciéndoles que el mejor anticonceptivo es no hacerlo. Entonces, si tú quieres vivir una vida feliz y plena, joven, de adolescente, pues no lo hagas, espérate a tu tiempo, espérate al momento en que creas que la persona que está contigo es la persona que merece estar contigo. Entonces, pues hablas de un montón de cosas en la escuela, ¿no? Les planteas las diferentes problemáticas de una vida común. De hecho, el lema de telesecundarias es educar para la vida, ¿no? Entonces, les tienes que afrontar hacia los problemas que te van a enfrentar en la vida cotidiana, no nada más como un albañil o como un hojalatero, un mecánico, un doctor, sino como un padre de familia. También esos temas también los trabajas. En cuanto a la drogadicción, pues sí tenemos jóvenes que han tenido acercamiento a las drogas. Ahorita se da mucho desde la secundaria, ¿no? Sí. Ahora sí que uno se sorprendería de las cosas que pasan desde en los antes, planteles. Mira, fíjate, hay espacios socioeconómicos donde hay jovencitos, a mí me ha tocado observar. Uno está muy limitado en diferentes circunstancias, pero uno sí ha observado que inclusive desde primaria hay jóvenes que ya están en esos medios, porque pues obviamente las familias, los padres de familia, los hermanos, los tíos, pues ya están muy metidos en esa problemática, que esté bien o está mal, pues es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Pero los hijos los arrastran a ese tipo de problemáticas. En el nivel de secundaria, en mi caso, pues tienes que platicar constantemente con ellos. No te lo platican, lo ves, lo observas, porque observas las conductas, observas algunas sintomatologías fisiológicas, comportamientos que de hecho te dan un cierto, ¿cómo te diré? Una guía donde te dicen qué tipo de comportamientos puede tener un joven, sobre todo por el medio donde laboro, que es acá para la satélite, ¿no? Entonces, sí tienes que estar observando a los jóvenes, estar pensando en si está o no está, y ir buscando la manera
de orientarlo y de decirle qué puede hacer para mejorar esa situación, ¿no? Obviamente no lo ventilas al aire libre, o sea, lo dices de manera general, no lo señalas ni le dices que está mal, sino que le empiezas a dar obviamente en primer año de secundaria se ve el tema de drogadicción y allí es un espacio muy importante donde puedes hablar libremente, porque muchos maestros hablamos con tabús. Nos gana ¿cómo te diré? Pues la parte de, ay, no, está mal que se droguen. Claro que está mal, ¿verdad? Pero también debes de hablar de una manera seria, donde también puedas hacer entender al alumno que te puede platicar, que te puede decir, porque el alumno sabe, los alumnos saben sobre cómo drogarse, cómo se llaman las drogas, cuánto valen, dónde las consiguen. Exactamente, o sea, todo eso ellos lo saben. Entonces tú que le vayas a platicar de drogadicción, pues van a decir, profe, si quiere yo le hablo de eso, ¿no? Si quiere, es más, yo lo conecto con los que venden. Sí, no, es que es en verdad, sí. Saben hasta dónde la venden y me imagino que hasta gente alrededor de las escuelas están ahí y ya tienen sus clientes de ir a la escuela. Pero bueno, está mal eso, Pero yo la verdad no te podría, en el espacio donde yo estoy no he visto, pero sí sé de otras instituciones de aquí de la ciudad donde dicen es que cuando salen los jóvenes, cuando están los jóvenes afuera está el señor en una camioneta o está por allá en algún teléfono, o está jovencito, está una señorita, está esto, está el otro, se las venden, las traen las mochilas. Es un tema muy complicado, que hay todo un protocolo en el caso de que tú llegues a detectar a un joven que está con drogas, con drogadicción. Bueno, y en este caso, primero tú lo tratas con el alumno o tienes que, lo tratas con el alumno, te platica, se acerca a ti. Tú como profesor dices, para calmar aquí la situación, voy a ver si puedo hacer algo yo, o ¿tú ya tienes la obligación de comunicarle a tu director o cómo lo manejas? Sí, de hecho, primero, obviamente, si te das cuenta, utilizas alguna de las temáticas que se ven en formación cívica ética o de biología o de cualquier otra materia donde involucre el tema, y ya más o menos lo platicas dentro del salón de clases, pero sí forzosamente lo tienes que notificar a dirección. Tienes que hacer tu hoja de incidencias donde estás mencionando que fulano alumno percibe ciertas conductas, y si ya él mismo manifiesta, de hecho tienes que escribir ahí, el alumno manifiesta o refiere que él en ocasiones ha probado cierta droga, ¿no? Tampoco lo puedes asegurar, porque pues él te puede decir, pero ¿qué tal si está mintiendo, no? Entonces lo único que haces es escribirlo, se lo das a conocer a dirección, y dirección tiene que hacer un protocolo a su vez primero nos dicen, no nos vamos a alarmar ni nos vamos a escandalizar, vamos a observar, vamos a darnos cuenta si realmente es un problema o no, porque a lo mejor el niño en un fin de semana se fue con los primos, bailó y jugó y pues ahí entre tanto le ofrecieron, entonces de manera inconsciente, a lo mejor hasta de manera consciente, porque también dicen ellos, pues a ver, para probar, ¿no? Entonces lo que haces es, notificas al padre de familia o le preguntas al padre de familia, oiga, mire, su hijo refiere esta situación, usted tenía conocimiento de esto, y tratas de sobrellevar las cosas, ¿no? Porque tampoco lo puedes señalar ni mucho menos correr inmediatamente de la escuela, ¿no? Primero a ver qué solución se le puede dar. Sí. Fíjate que con razón, para sacar la licencia de mi trabajo nos piden un examen toxicológico. Y he visto muchas situaciones de alumnos, porque te digo, vas y pagas y vengo a consulta, vengo de tal escuela. A veces ya los canalizan de la escuela directamente a Temazcal o les piden una prueba, ¿no? Sí, en el caso, hasta donde yo sé, en educación básica no forzosamente se los puedes exigir, sino que en convenio con los padres de familia se les hace
¿cómo decís? La concientización de que a lo mejor sí es necesario para salir de dudas ellos, o sea, los padres de familia, no tanto nosotros, sino los padres de familia, y si ya tiene alguna situación toxicológica dentro del cuerpo, pues se le hace la recomendación de que asista, pues, no sé, a terapia, pues a un, ¿cómo se le llama? A un centro de rehabilitación, si la situación es ya constante, grave. Pero sí, te digo, se busca la manera, o sea, no es, bueno, desde mi punto de vista, nunca he señalado ni he dicho... No todo en anonimato, vamos a ponerlo así. Así es, siempre se busca eso. Claro, obviamente los alumnos van a murmurar y van a decir, ay, fulanito de tal esto, fulanito de tal aquello, pero tratas de concientizarlos y de decir, bueno, pues a todos nos pasa, ¿no? Uh-huh. Todos podemos pasar por un pequeño resbalón y pues obviamente los concientizas a que quizá lo que hizo la persona no estuvo del todo bien, pero va a salir, ¿no? Ya en el caso de que pues no salga, que sí se han dado casos donde pues jóvenes que están muy metidos en esas situaciones pues llegan inclusive hasta el suicidio. En el caso de mi de la escuela, en el caso de mi persona, en mis 15 años de servicio, no me ha tocado ni siquiera tener un caso de depresión por ese tipo de situaciones, de drogadicción ni alcoholismo. Me ha tocado tener casos donde han sido acosadas las señoritas, que también ahí es un problema pues muy amplio porque es muy complicado la temática de las acusaciones, los acosos en las escuelas es a veces hasta motivo de silencio, ¿no? Es muy difícil que una señorita platique o un jovencito platique que está siendo víctima de un abuso o de bullying, ¿no? Bueno, en este caso, en cuestión del acoso a las mujeres, vamos a hablarlo porque también se da a los hombres, ¿no? Ah, sí, claro. Normalmente se da entre mismos alumnos o también involucra en algunos casos a maestros o miembros de la escuela. Sí lo hay. Desafortunadamente, pues obviamente los seres humanos tenemos errores, unos errores muy feos, pero pues hay que afrontarlos. O sea, la invitación que yo les hago a mis alumnas, siempre a mis alumnos, es hablar y decirlo. En el momento, sí. Porque lo dejas pasar y se agrava el problema, aunque lo haya pasado, el abuso no es momentáneo, las situaciones psicológicas duran años, entonces si por ejemplo a mí una alumna de secundaria llega y me llega a platicar que en el preescolar o en la primaria fue víctima de abuso por parte de un intendente o de un maestro, de un señor que andaba en la calle, yo tengo que pues platicar con ella y buscar la manera de que pues lo hable con su mamá primeramente, ¿sí? O entablar una situación, no yo que hable con la mamá, porque después también pues los papás también dicen, bueno, ¿y a usted qué le importa, no? Uh-huh. Pero sí concientizar por parte a los padres de familia a que platiquen constantemente con sus hijas. Yo cada que recibo los papás para entregarles calificaciones platico muy seriamente y les digo, ustedes tienen que estar cerca de sus hijos porque ustedes no saben si aquí puedan ser víctimas de bullying. Yo tampoco lo puedo saber, es muy difícil. O sea, sí puedo notar ciertas conductas, sí puedo ver ciertas situaciones que me hagan pensar que algo está pasando, pero no lo puedo saber todo. O sea, si no hay ese acercamiento. Exacto, sí. Entonces, yo sí les pido a los padres de familia que platiquen con sus hijas, que si alguna vez notan que algún compañero pasa algo, y sí me lo han dicho, de hecho este ciclo escolar afortunadamente pude detener 2 situaciones que se estaban dando a raíz de chismes entre los mismos a jóvenes de un grupo y otro, y lo detuvimos, o sea, pero fue porque tenemos la confianza de que mis alumnos me llegan a platicar y yo tengo la confianza con mis compañeros de platicar el problema. Entonces también ahí implica que los compañeros, que los padres de familia, que el directivo, que los alumnos, que el mismo docente
tengan todos una confianza de decirse las cosas y no de problematizarlo más. O sea, ya está el problema, no hay que hacerlo, una bola de nieve, escandalizarlo y decir, ay, cabrón. Primero, si lo pueden parar, pueden llegar a un arreglo, una situación que se minimice el problema, pues lo hacen, pero no de llegar a escandalizar. En el caso de los abusos es muy difícil detenerlo. O sea, ahí sí requiere mucha tenacidad por parte de las señoritas, de los jóvenes, de hablarlo y de decirlo, porque muchos no lo hacen. Fíjate que ahorita mencionaste algo. En el ejemplo que pusiste de si hay una situación de una jovencita, supongamos de secundaria, que trae arrastrando desde el kinder eso, ya sea por un intendente, un maestro, me llamó la atención eso que dijiste. No nada más a una señorita la puede acosar un hombre, también una mujer, ¿no? Y a un chavo, un adolescente, un mismo maestro, un intendente. Y peor aún, puede ser del mismo sexo, o sea, no... Peor aún, a veces los abusos vienen desde la familia. Sí. Y es todavía más complicado hacer que la señorita platique lo que es de la casa, porque como lo tienen ahí el monstruo. Hay ese miedo. Entonces imagínate platicarlo fuera de... A lo mejor puedes platicar el monstruo del preescolar, ¿no? Pero el de casa, ¿no? Deshacerte de él, porque pues a lo mejor sabes que pues a lo mejor no lo vas a volver a ver, ¿no? O ya más grande dices y platicas, pero del que está en casa es más complicado. O sea, imagínate, bueno, no quiero ni imaginar es difícil. que puedan pasar, sí. Bueno, ahora bueno, así ya casi para cerrar la plática, hay ahorita en la actualidad como que hay mucha inseguridad tanto de los padres como de los alumnos en qué carrera elegir, ¿verdad? No sé si te ha pasado a ti o si tengas ahorita unos alumnos de secundaria. ¿En qué grado estás dando? Tercer grado. Tercer grado. Yo siento que toda la prepa debe haber como que esa materia de orientación vacacional, ¿no? O talleres, para que ya te vayas con porque sí es cierto, parece que no, pero sí, si tienes el perfil para una carrera que te guste, o irte más o menos dándote la idea. ¿Tú en qué te basaste o si seguiste una tradición familiar de tus padres de ser maestro? ¿Cómo elegiste tú tu carrera? Que es complicado. Bueno, yo quería ser ingeniero petroquímico industrial, pero desafortunadamente aquí en San Luis pues no había. Veracruz, no, yo creo por aquel lado. Sí, por aquel lado sí. Pero pues en aquellos tiempos pues era más complicado el hecho de irte y de dejar el lugar y pues bueno, decidí tener otras dos opciones, ¿no? Y mis opciones eran estudiar Derecho o estudiar la Normal del Estado. Mis papás me invitaban a que estudiara para médico, de medicina general, pero la verdad no me llamaba mucho la atención. Yo creo que tienes que pensar muy bien en lo que realmente te gusta, ¿no? A mí me gustaba la idea de que si yo tuve la imagen de unos maestros que pues la verdad me agradaron. Bueno, tú estuviste conmigo en la secundaria. Gerardo Montejano fue una de mis imágenes que mejor me daban sobre la educación, de decir, híjole, yo quiero ser un maestro como él, que sabe, que domina de su tema. El maestro Lorenzo de química, que también sabía mucho. De hecho, lo que sé de química lo sé por él. Es la maestra Marta Piña, no sé si recuerdas, que era una persona, o ya no tengo el contacto con ella, pero era una maestra muy determinante, muy recia, a motivarte a hacer lo que tú querías hacer, ¿no? Entonces, seguir esa tradición. En la preparatoria tuve otros maestros que ahorita no recuerdo muchos sus nombres, pero que te motivaban a hacer lo que te naciera hacer, ¿no? Entonces a mí como que me nació la idea de decir, bueno, si esos maestros fueron muy buenos conmigo y me enseñaron y todo, pues yo también quiero enseñar, ¿no? Yo quiero decirle a mis alumnos
que pueden hacer lo que se les antoje, ¿no? Si quieres ser mecánico, pues adelante. Si quieres ser albañil, adelante, sélo. O sea, lo que aquí va a determinar tu condición profesional es que te guste, y que si lo haces lo tengas que hacer lo mejor que puedas para tener mejor trabajo cada día, ¿no? Si vas a ser un albañil, pues necesitas saber de edificación, de cuántas cucharas hay que echarle de cemento, de cal, de arena, para que no se caiga la edición, ¿no? Hasta para eso necesitas matemáticas. Para los que les cagan las matemáticas, hasta para eso hay Entonces, que saber. Ahorita yo tengo pues, un número de jovencitos y de jovencitas que me preguntan, maestro, ¿qué estudio? Y yo les digo, bueno, pues tú puedes estudiar lo que tú quieras. Si más adelante dices tú, yo quiero ser estilista, porque hay una señorita que me dice que quiere ser estilista, digo, pues ¿por qué no buscas un bachillerato que ya maneje ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Y para qué estudias más? O sea, ¿para qué irte a estudiar a la mejor preparatoria de San Luis si no tiene esa materia que a ti te gusta, ¿no? Si no tiene mecánica, y tú vas a ser mecánico o ingeniero mecánico, ¿qué haces ahí en una preparatoria donde no te va a formar para eso? Entonces, yo creo que desde la secundaria misma o desde de la educación básica tenemos que empezar a trabajar en pensar en qué le gusta al joven, ¿no? Porque muchos maestros, y sí me ha tocado ver la experiencia, no sé si recuerdas que algunos maestros nos decían, es que ustedes tienen que terminar siendo licenciados, doctores. Espérame, o sea, hay todo un mundo de cosas por ser como persona. Puede ser artista, pintor, puede ser lo que a ti te plazca, pero buscando que esa persona que va a hacer lo que va a hacer sea bien, o sea, que sea le el mejor guste, en su ramo, que lo que vaya a hacer se vaya a dedicar a hacer bien, porque pues, imagínate, yo estudiando para maestro y que no me guste ser maestro, que no me haya gustado, si yo elegí telesecundarias y que no me guste telesecundarias, que porque al principio me tengo que ir a una comunidad lejos a trabajar y que va a ser muy difícil ir acercándome, pues va a ser complicado, ¿no? No voy a vivir, primero no voy a vivir bien, es más, ni lo que gane me va a durar, porque como estoy frustrado, no me va a rendir ni mi dinero ni mi vida. Estás enojado con la profesión. Exactamente. Supongamos. Entonces, ¿qué tienes que decirle a tus alumnos, a tus hijos? Que les guste lo que vayan a hacer, ¿no? Si vas a ser ingeniero mecánico, que te guste la mecánica, porque si no... Las matemáticas principalmente también, porque bueno, pues, ya cuando están en esos niveles, créeme que el aprendizaje de las matemáticas se fluyen, porque como te gusta... le pones más interés, exactamente. Entonces, si te gusta, no sé, la economía, si te gusta vender, vas a aprender matemáticas. Aparte, bueno, ¿tú qué opinas de que desde jóvenes empiecen a trabajar para irse más o menos formando laboralmente? Que se empiecen a involucrar con gente, que vean que tienen que tratar con gente en una vida laboral profesional. Esa es mi recomendación a mis alumnos. Yo, por ejemplo, hay algunos alumnos que me dicen, maestro, yo quiero ser arquitecto. Le digo, ok, ¿y ya trabajaste en la obra? ¿Ya sabes cómo está el ambiente? Pues no. Le digo, pues váyase de chalán, dígale a uno de los conocidos de usted que le dé chance de aprender, de ver, y si te gusta, pues adelante, mi chavo. O sea, si tú te gusta la vida de un taxista, de andar obviamente de ruletero, pues, y te gusta, ¿para qué jodidos vas a estudiar, no? O sea, dedícate a lo que te gusta, y a lo mejor terminas siendo dueño de 5 o 6 taxis, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque como te gusta, pues le va a echar ganas y vas a trabajar cada día mejor, ¿no? Si vas a ser transportista y te gusta, creo que ya ahorita ya hasta para transportista hay una carrera técnica, creo que en Conalep lo están
por ahí promoviendo el hecho de ser conductor de tractocamión. Ujú. Entonces, pues, si te gusta, me imagino que les han de enseñar la mecánica de cómo funcionan los vehículos, algunos arreglos que les tengan que hacer por ahí en cuestión de que si se descompone, Ya saber qué hacer. pues qué padre, ¿no? Porque a fin de cuentas, si a ti te gusta la vida de ser transportista, pues adelante, ¿no? Y yo creo que el maestro no le debe de poner límites a sus alumnos, de decirle, ¿cómo vas a estudiar eso? Mira que siendo licenciado vas a ganar mucho dinero. Pues no es cierto. Aquí, si no te gusta el argüende, No, vas a ser un profesionista frustrado. es como cuando vas a una fiesta y no te gusta, Pues te vas, ¿no? estás aburrido y te fastidias y te vas, ¿no? Entonces, si a ti te gusta el ambiente de la fiesta, te vas a quedar y la vas a disfrutar y te la vas a pasar bien, ¿no? Y como dices tú, si estoy frustrado, cometo el error de pasarme de las copas, ¿no? ¿Por qué? Porque como no me gusta, para entrar en calor y para entrar en ambiente, pues forzo la fiesta y me pongo mal, ¿no? Lo mismo pasa en el magisterio, lo mismo pasa en los abogados, no les gusta, se frustran y están forzando el estar ahí y terminan fregando la vida a todos los que están alrededor, ¿no? Yo como maestro, si estoy frustrado, voy a transmitir esa mala energía a mis alumnos y pues no. O sea, imagínate tener a un montón de Edgar Ulises ahí frustrados. Por eso habrá a veces maestros que la agarran, que llaman de ojeriza a varios alumnos, ¿no? Sí, Porque sí. a lo mejor no les gusta su profesión, pero ya están ahí y ya tienen años y nunca Así salieron es. de ahí. Y lo peor aún que tienen miedo a irse. Le tienen miedo a irse y hasta que la vida los haga irse, están ahí. Pues sí, Sí. desgraciadamente. Porque bueno, ¿cuántos chavos no hay que entran a X carrera en la universidad? Se salen o duran un semestre y dicen, no, es que no era lo mío. Y luego se cambian a otra y no es que no era lo mío. Y así se la llevan 1 o 2 años. Bueno, eso también lo he platicado con mis alumnos, ¿eh? Yo siempre les he dicho, si no te gusta una carrera, pues salte y vete a otra, ¿no? Ujú. Pero ya si empiezas a saltar de una a Ya, otra y a sí, otra, ya. ¿Ahí qué crees tú que pase? que no hay una madurez en lo que en tu ser, que no te has definido, que no sabes lo que realmente te gusta, y que necesitas ayuda. O sea, ¿cómo? Pues con un orientador vocacional, o inclusive a lo mejor traes una situación Psicológico. problemática psicológica y forzosamente tendrás que Ocupar ayuda. Ajá, así es. Bueno, no sé si quieras agregar algo más, algún comentario más. Híjole, pues, ¿qué te digo? Trabajar en telesecundaria es padrísimo. Es como trabajar en cualquier otro ámbito educativo, pero estás en más cercanía con un nivel socioeconómico, pues, diferente. Pareciera ser un nivel socioeconómico más pobre, pero no es cierto. La pobreza a veces está más enfocada hacia lo que es las zonas céntricas de los municipios, pero sí hay gente muy humilde, muy que te dan lo poquito que tienen, confían en ti, te ayudan, las comunidades trabajan para que sus escuelas se vean bonitas, los maestros apoyan. Es muy diferente, muy diferente. Aquí en la ciudad dejas a la escuela que porque le das una aportación económica, crees que ya el director él tiene que hacer todo y ahí nos vemos y llegas y ves la escuela, ay, qué fea está la escuela de mi hijo, pero ¿tú qué has hecho por ella? En cambio, en telesecundarias, la mayoría de las escuelas telesecundarias que están en las comunidades lejanas y cercanas de los municipios, tienen ese sentido de pertenencia, de decir, este es un edificio de mi comunidad y por lo tanto tiene que estar mejor. Esa vida es muy padre. Los maestros de telesecundaria nos divertimos con las anécdotas de las idas y venidas a nuestros centros de trabajo, porque son toda una serie de situaciones, tanto buenas y como tristes también. Hay maestros que han perdido la vida en los trayectos a sus escuelas y que pues es triste porque pues a fin de cuentas nadie les reconoce esa situación de que van hacia sus comunidades y por alguna razón llueve,
hay un tren, un tráiler que viene a exceso de velocidad, o un carro que viene a exceso de velocidad cuando el maestro va a su trabajo, y se pierde, ¿no? Hay maestros que nos perdemos en el camino y que pues desafortunadamente hay otros que llegamos a viejos y nos vamos acercando hacia donde nosotros vivimos. Por ejemplo, yo vivo aquí en San Luis, pues siempre pensé en llegar a San Luis, pero hay quienes están trabajando para acá del altiplano y son de la Huasteca y quieren acercarse a la Huasteca. Pues sería lo ideal, ¿no? Bueno, como toda profesión. Sí, como es, así es, telesecundarias no es tan diferente a secundarias generales y técnicas. Lo único que varía es la forma en cómo se ejecutan los planes y programas, pero básicamente somos lo mismo, que pareciera ser diferente. Oye, bueno, y ese mentado viernes de los consejos técnicos es muy los papás dicen que somos flojos porque no trabajamos esos días. ¿Es muy necesario en realidad, sí, o no? Mira, bueno, es que hay de todo. Hay comentarios a favor y hay comentarios en contra de esa ejecución de los famosos viernes de consejo técnico, que anteriormente eran todos los fines de mes. Ahora ya están diferidos en diferentes están calendarizados en diferentes días, no precisamente en los fines de mes. Lo que pasa en los consejos técnicos escolares es que los maestros ven las problemáticas que se están llevando en la institución, aparte de cursos que vienen estipulados por la Secretaría de Educación Pública de México, donde nos están hablando de los cambios que sufren los planes y programas. Entonces ahorita en este ciclo escolar, a la par de estar viendo las problemáticas de cada institución, o en este caso de la mía, vemos lo que es el nuevo modelo que se perfila para el próximo ciclo escolar. Entonces sí es necesario, porque muchos maestros tenemos muchas dudas. Todavía hay, cada que hay un nuevo modelo educativo, hay muchas dudas. Entonces, ¿cómo se va a planear? ¿Qué nuevos objetivos tiene? ¿Qué nuevos conceptos se van a ver? ¿Qué nuevas materias va a haber? Si van a quitar unas, si van a poner otras. Entonces todo esto lo vemos a lo largo del ciclo escolar en esos temas, ¿sí? Claro, aparte el maestro tiene la oportunidad de entrar en cursos taller por voluntad propia, pero durante el consejo técnico escolar una parte se da para analizar los planes y programas de educación básica, y la otra parte para ver los problemas de la institución, propia de cada una de las instituciones. Que si le falta agua a la institución, ¿cómo la vamos a solucionar? Que si hay un problema de un niño que está agrediendo a los demás compañeros, ¿qué hay que hacer? Si hay que llevar a instituciones ajenas para que nos den pláticas. Que si el maestro se accidentó, ¿cómo nos vamos a organizar para darle atención a los demás alumnos? O sea, a los alumnos que él atiende, ¿cómo los vamos a distribuir en los diferentes grupos? ¿Qué hacer para que no se pierda tanto el aprendizaje de ellos? No sé, hay una serie de situaciones que puede haber dentro de la institución y que las trabajamos ese día en el mismo horario de trabajo. O sea, como si fueran a dar clases. Así es. Entonces no se pierde nada. O sea, ustedes van como si fuera un día laboral normal. Así es. De hecho, a veces hasta nos tardamos más. Algunos maestros somos como que muy apasionados, y entre la temática y todo nos aventamos hasta una hora más de trabajo. ¿Sí? Sí. Se hacen proyectos, se hacen materiales educativos en función de pues todo con el afán del interés superior del niño y de la niña y del adolescente, ¿no? De darle una mejor calidad educativa. Entonces todo va enfocado a eso. O sea, la gente a veces, yo he escuchado comentarios, no voy a decir puros negativos, no voy a decir qué radiodifusoras, pero lo he escuchado en la radio, cuando dicen que los maestros huevones, que los maestros flojos, que no quieren trabajar. Es que no voy a ir escucho por ahí unos niños que salen en unos audios en una radiodifusora que dice, es que no voy a ir porque los maestros tienen su CT, ¿no? Y ya el niño cree que es un día
festivo para él, que va a ser fiesta, pero no, en realidad se le pide bueno, en mi caso, se le dejan actividades propias para ese día, para que pues las haga en casa, reafirmando conocimientos que tiene previos, o bien le dices, bueno, si tienes una tarea previa que no me entregaste, pues tienes ese día para entregarlo, ¿no? Después de una pequeña parada técnica, regresamos para despedir el programa. No sé si quieras agregar algo, decir algo a tus compañeros maestros, alumnos o la gente que vaya a ver el video que llegó hasta aquí. Pues que les puedo decir que muchas gracias por escucharme, y con gusto, si hay alguna duda, inquietud sobre el mundo de telesecundarias, con mucho gusto les puedo venir a platicar más, igual alguna temática diferente que tenga que ver, no sé, a lo mejor no con lo educativo, sino con lo sindical o con cualquier otra institución, pues con mucho gusto, y gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, ¿no? Y si no, como dices tú, una invitación a hablar a lo mejor experiencias de vida que hayamos tenido juntos o por separado, porque somos amigos desde hace muchos años. Así es. Pero bueno, para la gente que va a ver o vio este episodio, espero que les guste y lo vean hasta aquí, hasta el final. Si lo ven al final, pues ya van a oír este comentario, ¿verdad? Sí. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.